¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. División de las células sexuales, y el objetivo es explicar el ciclo celular de diferentes tipos de células, su importancia para la formación de tejidos y gametos, e identificar la contribución tecnológica al conocimiento de la estructura y procesos que cumplen los seres vivos. División de las células sexuales. Las células sexuales, o también llamados gametos femeninos y masculinos, se conocen con el nombre de óvulo. En este caso es esto redondo. El óvulo es una de las células más grandes que tiene en este caso la mujer, y los espermatozoides son los que vemos aquí y son células más pequeñas en el cuerpo del hombre. Estas células se forman en el interior de las glándulas sexuales y están destinadas a unirse durante el proceso de fecundación con el fin de llevar a cabo la reproducción en el ser humano. El gameto maduro de tipo femenino, o también conocido como célula huevo, ovocito u óvulo, y el gameto maduro de tipo masculino, como ustedes ya lo conocen, que es el espermatozoide. Cada uno de ellos es producido por las respectivas gónadas, es decir, ovarios y testículos. En todo caso, ustedes saben que el ovario contiene óvulos y los testículos contienen espermatozoides. A través de un complejo proceso al cual llamamos gametogénesis, en el caso de las mujeres es llamado ovogénesis y en el caso de los varones es llamado espermatogénesis. La gametogénesis implica la reducción de 46 cromosomas a 23 a través de dos sucesivas divisiones nucleares, a las cuales le llamamos meiosis 1 y 2. De modo que cada gameto lleva en sí solo la mitad del patrimonio genético de las células humanas. A esto le conocemos como células haploides, como lo vimos en la clase anterior. En los diferentes grupos de seres vivos se presentan células sexuales que no se multiplican por mitosis. A estos le conocemos como gametos. Se producen por un proceso en el cual sucede reducción y recombinación de material genético y que da origen a células distintas a la inicial en cuanto a cantidad de cromosoma y a su contenido de ADN. El proceso de generación de gametos se conoce como meiosis. Bien, la meiosis es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos, es decir, las células sexuales. Las células hijas tendrán, por tanto, la mitad de cromosomas que la célula madre. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas de la célula inicial. En la meiosis, partimos una célula con, en este caso, diploide, en cromosomas haploides, y después de dos divisiones celulares consecutivas se obtienen 4 células con, en este caso, siendo haploides, ¿no? Cada una. En este caso, decimos entonces básicamente que la meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos turnos de divisiones nucleares que da origen a 4 células de diferentes, en este caso entre sí, a la inicial, o también llamada como la célula madre. La meiosis produce la diversidad genética necesaria para la adaptación de los organismos a ambientes dinámicos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, en la meiosis, tenemos nosotros de la célula madre, tenemos dos células hijas, y de las células hijas tenemos nosotros 4 células más. Entonces, podemos darnos cuenta que en la división meiótica 1 se separan los cromosomas homólogos. Estos se separan. Y en la división meiótica 2 se separan las cromátidas hermanas. Si nos podemos dar cuenta nosotros aquí, básicamente lo que vemos es que en la primera solo tenemos nosotros separación de estos cromosomas. ¿Sí ven? Estos cromosomas se separan en la primera meiosis. Y en la meiosis 2 vemos nosotros que cada una de estos cromosomas se separan en sus cromátidas. Si se dan cuenta aquí,
para formar otras células. Entonces, en la mitosis, que es una de las diferencias que nosotros podemos ver, es que aquí estos cromosomas se separan ya para darle vida a las dos células hijas más. Es decir, una única división se separan las cromátidas hermanas. ¿Sí ven? En cambio, en la meiosis, repetimos, solo se separan los cromosomas, pero no se separan en cromátidas, es decir, de esta manera. Más bien en la segunda etapa de la meiosis 2, aquí sí vemos esta separación de los cromosomas en cromátidas hermanas. Bien, vamos a ver qué sucede básicamente paso a paso en la meiosis. Bien, nosotros podemos ver que en la meiosis podríamos decir que vamos a ver una mitosis. ¿Sí? Esto es lo más parecido a una mitosis, pero sí tiene ciertas diferencias como se pudo notar en la diapositiva anterior. Tenemos en la profase. ¿Qué va a pasar en la profase? Si se dan cuenta, esta envoltura nuclear en todo caso, la membrana nuclear va a desaparecer. En la profase 1 desaparece la membrana nuclear. Durante esta fase, los cromosomas homólogos, es decir, los que se parecen, su información genética es similar pero no idéntica. Entonces, se acercan y se intercambian algunas porciones de ADN entre sus cromátidas, procesos denominados sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Recuerden que es el acercamiento de cromosomas homólogos cuya información es similar pero no idéntica. Luego va a haber también un entrecruzamiento, que es el intercambio de algunas porciones de ADN entre las cromátidas de cromosomas homólogos. Durante el entrecruzamiento también se va a producir la recombinación genética, es decir, que durante el entrecruzamiento va a dar como resultado cromosomas genéticamente diferentes. Nosotros podemos ver aquí en la página 60 un pequeño cuadro donde está la recombinación, sinapsis y entrecruzamientos de estos cromosomas, ¿sí? Bien, luego viene una segunda etapa que es la metafase 1, donde aquí nosotros vamos a poder ver a los cromosomas alineados en el centro de la célula, o también conocido como el ecuador de la célula, dispuestos y de manera aleatoria. Luego pasamos a una tercera etapa, que es la anafase 1, donde los cromosomas homólogos son alejados y direccionados hacia polos opuestos, sin que las cromátidas hermanas se separen. Si se pueden dar cuenta, los cromosomas van enteritos, sin separarse, hacia los polos. Luego viene la telofase 1, donde la membrana nuclear se va a formar alrededor de cada grupo de cromosomas ubicados en los polos de las células. Si se dan cuenta, de esta manera, aquí ya en la siguiente etapa, que es la citocinesis, va a estrangularse un poco esta célula y esta se va a dividir. Es decir, que de la célula madre van a haber dos células hijas. Esto va a suceder en meiosis 1. Ahora, en la meiosis 2 lo que vamos a ver nosotros es que cada una de estas células hijas va a seguir el mismo proceso que la meiosis 1, pero con una diferencia. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser aquí, en la anafase, pero vamos a ver de igual forma su proceso. En la profase 2 en cada una de estas células hijas van a desaparecer en la membrana celular. Luego en la metafase se van a alinear estos cromosomas en el ecuador de la célula. En la anafase, ya aquí no se separan los cromosomas, sino que estas cromátidas hermanas, las cromátidas hermanas, son las que se van a separar. Estas se van a separar, estas se van a separar y cada uno van a irse hacia sus polos, ¿sí? Una vez que están en los polos, vamos a ir a la telofase 2, donde en cada una de ellas, de estos grupos de cromátidas, van a irse hacia los polos y se les va a formar una nueva envoltura nuclear, y a esta le va a dar resultado otras células hijas, es decir, que tendremos al final 4 células hijas. Bien, pero bien, para poder entender todo esto, vamos a ver un siguiente video.
división de núcleos celulares mediante el cual a partir de una célula diploide se obtienen 4 células hijas haploides. En cada división meiótica se reconocen las mismas etapas que en una mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. La animación que acompaña la explicación ilustra cada una de estas etapas en una célula 2n igual a 4. El origen materno o paterno de los cromosomas se identifica con distinto color. Profase 1. Se inicia con los cromosomas duplicados, que comienzan su condensación. En esta etapa los cromosomas homólogos se aparean. Una vez apareados, entre los homólogos se produce el entrecruzamiento genético. Este fenómeno consiste en un intercambio de fragmentos equivalentes en uno o más puntos entre cromátidas no hermanas. Como resultado se obtienen cromátidas con información recombinada de origen materno y paterno. El entrecruzamiento acontece en cada uno de los pares cromosómicos. Entretanto, en el citoplasma se forma el huso, que se va extendiendo hacia los polos. La envoltura nuclear comienza su disgregación. Cuando ésta se halla completamente disgregada, se considera concluida la profase. Metafase 1. Los cromosomas homólogos se ubican en el plano ecuatorial. Los dos homólogos de un par se unen a la misma fibra del huso. La ubicación de los homólogos en el huso es azarosa, es decir, cualquier homólogo de un par materno o paterno puede orientarse indistintamente hacia un polo u otro. Como los homólogos de un par no llevan idéntica información genética, las células hijas resultantes heredarán diferentes caracteres, de acuerdo con la forma en que los cromosomas se dispongan en la placa ecuatorial. Si la meiosis procediera según la alternativa 1, se obtendrían dos células hijas con combinaciones cromosómicas diferentes entre sí y respecto de las que resultarían al seguir la alternativa 2. Anafase 1. En esta etapa tiene lugar la separación al azar de los homólogos, que migran hacia los polos opuestos de la célula. La separación al azar de los homólogos genera diferentes combinaciones cromosómicas en las células hijas. Existen dos alternativas por cada par de homólogos. Se calcula entonces que el número de células hijas con diferentes combinaciones cromosómicas es de 2n, donde n es igual al número de pares homólogos o número haploide. Telofase 1. Los homólogos llegan a polos opuestos de la célula. En cada polo se reorganiza la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas, formándose dos núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene un cromosoma de cada par de homólogos, por lo tanto se trata de núcleos haploides, a pesar de que cada cromosoma aún es doble. Los cromosomas se descondensan, volviendo a adquirir el aspecto interfásico. El huso se desorganiza. La citocinesis puede ocurrir en esta etapa o diferirse hasta el término de la meiosis 2. Si se produce la citocinesis, se obtienen dos células hijas. Profase 2. La profase 2 es similar a una profase mitótica. Los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se disgrega y se forma el huso. Este último adopta una dirección perpendicular con respecto al de la meiosis 1. Metafase 2. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Cada cromosoma, con sus dos cromátidas hermanas, se une independientemente a una fibra del huso. Anafase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan al azar, migrando hacia los polos opuestos. Se puede observar que a causa del entrecruzamiento genético, las cromátidas hermanas ya no son idénticas como lo eran al iniciarse la profase 1. Como ambas cromátidas pueden dirigirse indistintamente a cualquiera de los dos polos, para cada cromosoma hay dos alternativas posibles. Combinando las distintas alternativas de todos los cromosomas, se amplía enormemente el número de variantes potenciales en las células hijas. Telofase 2. Las cromátidas hermanas, ahora cromosomas hijos, llegan a los polos. En cada polo los cromosomas hijos son rodeados por una envoltura nuclear y se descondensan. Se desorganiza el huso y se completa la división citoplasmática. El resultado final son 4 células hijas haploides. La combinación de cromosomas y la combinación de genes en cada cromosoma es diferente para las 4 células hijas. Bien, en general, el proceso de meiosis es importante porque permite la producción de células especializadas genéticamente diferentes, lo que genera el aumento de la variación genética en el momento de la fecundación. En los humanos, las células somáticas y las células precursoras de los gametos cuentan con 46 cromosomas. Durante la meiosis, las células precursoras de gametos generan 4 células sexuales, ya sean espermatozoides u óvulos, con un total de 23 cromosomas cada uno. Al momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se restablecen los 46 cromosomas característicos de los seres humanos.
Bien, la meiosis, recuerden ustedes siempre que inicia con una célula diploide 2N y culmina con 4 células haploides N, es decir, que poseen la mitad de carga genética. Bien, chicos, ustedes van a recibir en su insumo una tarea donde tendrán que leer un documento y luego contestar unas actividades. Chicos, que tengan una excelente tarde.